Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 75. El humo oscurecía el aire, girando y bailando en sintonía con el flujo de energía espiritual, similar a una tormenta lo suficientemente potente como para alterar el orden del mundo. La luz brillaba en la neblina, un azul brillante empujando a través de toda adversidad y atenuando todo en su vecindad. Los vientos rugían, el humo se arremolinaba en tándem, tomando forma en un lobo salvaje, aburriendo a los que estaban delante. Ojos de apatía. Dientes como espadas. Un largo aullido resonó antes de que la imagen del lobo se condensara hacia adentro y se canalizara en un pilar giratorio centrado en el origen. Rasgar y rasgar. El aire se estremeció. Las nubes para separarse, la arena blanca para dispersarse en pequeñas motas en medio del ruido de las cadenas, siguieron en silencio. El humo se disipó. La oscuridad revelada bajo el frío del viento feroz. El cabello de Coyote había crecido largo, fluyendo detrás de ella mucho más allá de sus rodillas. Los últimos restos de sus fragmentos de hueso hueco habían desaparecido, dejando atrás una cara fríamente apática e inmaculada. Marcas faciales azules en forma de colmillo salían del costado de sus ojos como lágrimas que representaban la desesperación de la soledad. En su persona, largos mechones de piel se alineaban en el contorno de un chaleco gris, envuelto cómodamente sobre su largo abrigo, las colas parpadeando en la brisa. Botas negras hasta el muslo adornaban sus piernas, llegando hasta una falda de color denim, remachada con fragmentos de hueso en los extremos. Espuelas en forma de estrella sobresalían de la parte posterior de cada uno de sus talones, y en el centro de su pecho a través del chaleco que llevaba, la insignia de las fauces de un lobo estaba grabada en rojo carmesí. En su espalda, la cola de un lobo se agitaba detrás de ella, un par similar de orejas de lobo dobladas de una manera casi tenue sobre su cabeza. Coyote permaneció en cuclillas, con una pierna metida debajo de ella mientras que la otra tenía la rodilla levantada para sostener uno de sus brazos. En cada mano había dos armas de fuego distintas. A su izquierda había un modelo Remington 870 modificado, lacado en color de grano de madera, y rayado con el patrón de llama de la pieza del casco del hilinete. A su derecha, un rifle de francotirador de cañón largo elegante en diseño y sin ninguna adición aparte de la forma general que se asemeja a una garra equilibrada. En el mango de cada arma de fuego, largas cadenas rotas cuelgan libremente. Coyote dejó escapar un suspiro, poniéndose de pie de una vez y perdiendo cualquier noción de la actitud relajada de Stark. Sus ojos se fijaron en Lille, quien no se molestó en golpearla durante toda la transformación. ¿Fue arrogancia? ¿Orgullo? ¿Honor? ¿O tal vez ninguno de esos en absoluto? Se supone que debo estar impresionado. Lille se burló desde lejos, con un aire burlón en su comportamiento y discurso. Un enviado de Dios no necesita rebajarse a sí mismo para mirar a los que están debajo de él como iguales. Fue un desprecio flagrante. Sin palabras, Coyote levantó la vista, su largo cabello se levantó en alto. Ella lo había dicho antes, pero Lille hablaba demasiado. Levantando el brazo izquierdo, apuntó sin fanfarria. ¿Nunca aprendes? Lille apenas reaccionó, si es que lo hizo, eligiendo apuntar sus alas hacia adelante y cargar su propio ataque. El poder que me ha sido otorgado por... Lille frunció el ceño abruptamente, cortándose. Aunque era orgulloso, no era tonto. Como capitán del escalón superior, poseía tanto un instinto de batalla aterrador como una conciencia. Las cadenas adornadas en el arma izquierda de Coyote tintineaban y chasqueaban, el movimiento parecía mundano, pero Lille lo sintió. Esto fue diferente. Algo había cambiado fundamentalmente en el método de ataque. Fue entonces cuando Lille se dio cuenta, la diferencia. Antes, cuando Coyote apuntaba y disparaba sus armas, habría un efecto en el área a su alrededor, pero esta vez, no había absolutamente nada. No hay indicación del nivel de salida del ataque, ni del tipo de ataque de proyectil que sería. Rápido, lento, moderado. No se sabía. Solo la seguridad en los ojos de Coyote hablaba de su confianza. Esos ojos.
Por un segundo, le recordó a Lille la indiferencia que se encuentra dentro de la mirada de su propio señor. Sacudió la cabeza y apretó los dientes. El poder del eje décimo estaba con él. A través de él, podía atravesar cualquier cosa que pudiera ver y percibir, haciéndolo invisible en la batalla. No. Nadie era mejor para él. Nadie era su rival. Él era. Aullido. Coyote susurró en silencio, la escopeta apuntó hacia adelante con un solo brazo, calentándose rápidamente en un verde sobre el hocico. El gatillo apretó. Clic. Colmillo izquierdo. Lilinete. No hubo sonido, ni explosión. El espacio en sí que ocupaba el cuerpo de Lille simplemente desapareció, y partes del cuerpo de Lille junto con él, ya que apenas registró el instinto de moverse. Eso no es. Coyote disparó de nuevo, el rango de espacio comido desapareció en un amplio patrón de disparo de dispersión. Esta era la naturaleza de cómo Coyote pensó que sería capaz de herir a su enemigo al no golpear al propio Lille, sino al espacio que ocupaba. El principio de este ataque era que no podías pasar por lo que no estaba allí. Al atravesar el espacio mismo, se creó un área similar a los confines inferiores del Dangai en la que nadie podía existir, desgarrando cualquier cosa en sus formas básicas y apagando incluso eso. La sangre brotó de la boca de Lille, partes de sus alas expuestas cortadas, y sin plumas por un nuevo aluvión de balas invisibles y metralla. Fue la primera lesión que Coyote sufrió en toda la pelea, pero no se animó. Coyote entrecerró los ojos. Como ella había pensado, no era suficiente. Lille poseía el mismo tipo de capacidad regenerativa que Pernida. Las partes atrapadas en el espacio comido podían ser completamente destruidas, pero eso no significaba que todo estuviera destruido. El agujero en el espacio solo se creó por la fracción de segundo que atravesó el colmillo de Coyote. Trozos y trozos de carne blanca que componían el cuerpo de Lille permanecieron en el espacio vacío, y desde allí, se curaron rápidamente para revelar a Lille jadeando por respirar. «¿Y, me golpeaste?» Su voz estaba desconcertada, no dispuesta a admitir el resultado del ataque. E inmediatamente contrarrestando con los suyos. Varios rayos de luz se entrecruzaron y se cruzaron hacia un Coyote inmóvil. Uno le atravesó el hombro, el otro el estómago, y el que apuntó hacia su cabeza fue esquivado por una sutil inclinación. La sangre goteaba por el costado de sus labios por una lesión interna, pero no se había movido por una razón. Una compensación. ¡Mira! Un error. Un error fue todo lo que fue. No estaba listo. No era la prepa. Perforar. Coyote cambió las armas, balanceando su brazo izquierdo hacia atrás y moviendo su brazo derecho hacia adelante en su lugar. El rifle de cerrojo niveló su forma hacia adelante, su elegante cañón se calentó rápidamente en un azul ardiente. Colmillo derecho. Stark. Rápido. LOL fue instantáneo. La cabeza de Lille salpicó en pedazos, el aire y los fragmentos dejados en el espacio vacío aspirados en un agujero de bala calibre 905 que fractura la realidad y conduce a un vacío negro. El espacio vacío no solo no desapareció, sino que canalizó todo a su alrededor como un agujero negro. A diferencia de la última vez, las partes de Lille no volverían. Ambos se tambalearon en el intercambio mutuo, Coyote no dejó escapar un solo gruñido o gemido. Un pequeño agujero había atravesado su hombro y una amplia área de su estómago. La sangre goteaba cesantemente sobre las heridas, filtrándose en su ropa y secándose en costras feas. Sin embargo, esto le importaba poco. Coyote hizo una mueca interiormente, tratando de mover su brazo izquierdo y notando su falta de movilidad. En cuanto a su lesión estomacal, la concentró y la cubrió con una fina capa de energía espiritual para detener el sangrado. En comparación, Lille tenía venas estallando sobre su cuerpo, una nueva cabeza brotando de lo que quedaba de su figura ahora notablemente más pequeña. ¿Valió la pena el intercambio? Bueno, desde una perspectiva lógica, y el propio sentido de conciencia de batalla de Coyote, no. No lo fue. Había perdido parte de su movilidad y usó una cantidad considerable de energía espiritual para despedir a Lilinete y Stark consecutivamente. Luego, fue herida a propósito para aterrizar sus propios golpes. Su utilidad en la próxima batalla se vería obstaculizada a menos que pudiera conseguir que ese sanador humano la vigilara. En cuanto a preguntarle al Shinigami,
ella preferiría ir al infierno. En cualquier caso, el resultado del intercambio fue el previsto. Lille estaba hirviendo, la energía espiritual se acumulaba rápidamente a su alrededor a granel y alcanzaba niveles aterradores. Las heridas en su persona, e incluso las partes faltantes succionadas, estaban siendo recreadas justo ante los ojos de Coyote, con los labios temblando. Realmente no valía la pena, hizo una mueca interiormente, pero echó un vistazo a la forma discreta del espíritu que se había ofrecido a prestar su ayuda. Este mejor trabajó. Soy el último Kinky a quien su majestad otorgó su poder. Lille gruñó, partes de su cuerpo convulsionaron a medida que se transformaba y cambiaba. Yo soy su creación suprema. Más cerca de Dios que cualquier otro hombre. Para alguien como yo ser forzado a esta forma por un simple yo es equivalente a una herejía. El cuerpo de Lille se contrajo y redujo drásticamente su tamaño. Sus rasgos cambiaron de acuerdo. Su tez había crecido, cabello rubio y peinado hacia atrás brotando sobre su cabeza. Sus ojos, nariz y boca ahora se parecían a los de un búho, un pico largo sobre su cara. El Eiligen's Chain sobre su cabeza, el halo, se redujo de tamaño y ganó púas puntiagudas. El cuello de Lille es alargado, parecido al cuerpo de una serpiente con pelaje blanco en la espalda. Sus alas se transformaron en las de un murciélago en lugar de las de un ángel, estrechándose a puntos y perdiendo sus formas plumosas. Además, sus zapatos se expandieron dramáticamente en longitud horizontal, dándole la apariencia de un centauro, mientras que sus párpados ahora se abrían y cerraban horizontalmente en lugar de verticalmente. Alrededor de Lille, el viento comenzó a convertirse en una terrible tormenta. Levantando su buen brazo sobre su rostro, Coyote entrecerró los ojos a través de los vendavales, sin un tinte de emoción sangrando en sus facciones, y Crin Lille todo el tiempo. No podría sentir este poder, esta fuerza que nadie más que el rey podría igualar. Esos ojos, no se estaban burlando de él. El comportamiento de Lille se deterioró mientras se burlaba. Mira y contempla. Es él quien está ileso, él quien está intacto, él quien está entero, mientras que Coyote tenía sangre salpicada por todas partes. Esta fue la brecha. La disparidad entre un ser mayor y una hormiga. Lille levantó un dedo sobre un brazo blanco escuálido, la luz se reunió en varias bandas, que formaban la forma de un cuenco cóncavo estriado en la punta de su dedo. Escucha la trompeta de Dios. Lille declaró y canalizó su energía. Ya había perdido demasiado tiempo en esta batalla. Esa mujer, esa traidora de un Kinky, tenía que ser tratada primero que todas las demás. Ojos fríos e insensibles continuaron mirando a Lille. Fue esa mirada, esa indiferencia lo que lo molestó más de lo que realmente podía describir. Era como estar en la presencia del Dios de tu fe y llevar a cabo actos de sacrilegio. La generación de luz, entonó interiormente, una gran bola de luz que se sumó a su ataque reunido. Ningún mortal puede resistir la furia del enviado de un Dios. El otro brazo de Lille se levantó ahora, y sincronizó su ataque acumulado con el del primero. Lo terminaría ahora en este solo golpe. Esta única instancia. Perecerás en el resplandor santo de esta luz. Sutilmente, Coyote tiró de un objeto que había estado manteniendo oculto dentro de su abrigo interior. Imperiosamente, Lille señaló con los dedos hacia abajo desde arriba, llamando el nombre de la creación y la boquilla de este milagro. Trompete. Una enorme explosión surgió a la existencia, capaz de borrar todo a su paso. La victoria estaba asegurada. No, era una certeza, y, sin embargo, Lille de repente sintió un escalofrío viajar inexplicablemente por su espalda. Coyote arrojó un arma esférica que se transformó en la figura de una mujer pelirroja frente a ella. La mujer parecía inofensiva, pero más que eso, se sentía inofensiva. Lille no podía recoger ningún tipo de energía espiritual dentro de ella lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la suya, y mucho menos permitirle eludir el poder del eje décimo. Una mueca de desprecio se formó sobre su rostro. Un farol. Eso es todo lo que era. Fanfarria y drama innecesario. ¿Realmente pensaron que detendría su ataque solo porque apareció alguna nueva variable? No importa. Confiaba plenamente en el don otorgado por su señor.
Este aspecto podía ser inferido por cualquiera que pudiera ver su expresión, y esto fue doblemente para la mujer que se atrevió a enfrentar su golpe más fuerte. Una sensación de calma ahuyentó su inquietud, pero la paz tentativa se perturbó. ¿Crees que eres invencible?, preguntó la mujer. La pregunta no se atrevió a responder. Lille no se conmovió, pero levantó una ceja con desprecio. Piénsalo de nuevo. Los sentidos de Lille se aguzaron, sus ojos miraron hacia el borde de su periferia, donde alguien que preferiría no estar cerca de él apareció abruptamente. Lol, ese traidor, ¿por qué estaba aquí? Justo antes de la mirada de Lille, Silent apareció acompañado por Ichigo, cuya velocidad superaba con creces al resto. Los rasgos de Lille se endurecieron, recordando lo que le sucedería con Silent solo estando cerca de su proximidad. No importa que, no podía dejarse morir aquí. Si moría aquí, entonces podría imaginar que su final no sería diferente del de Permida. HMPH, se burló, calmando a la fuerza sus nervios. Eso era si era masacrado en pedazos, y no importaba cómo lo pensara, ese resultado era poco probable. ¿Crees que eres invisible? Las facciones de Lille se retorcieron gradualmente. Era esa voz congraciadora otra vez. La confianza, la garantía de ello. Fue prácticamente un ataque a su persona. Lille no dudó en aumentar la producción de su huelga para tragarse a esa mujer entera y, al mismo tiempo, lidiar con Coyote. Fue un error. El rostro de la mujer pelirroja se endureció, la energía mágica se hinchó a su alrededor que funcionó en un principio diferente al de la energía espiritual. La espada del dios de la guerra. Era un poder que efectivamente anulaba los aspectos de la ley y el tiempo anulándolos y centrándose en el aspecto de cortar el destino. Un concepto imposible de percibir y mucho menos de interpretar doblando causa y efecto. Lo que viene después cortará primero. El frío que Lille había estado sintiendo abruptamente se convirtió en un estremecimiento, sus sentidos se dispararon hacia él. De la esfera que flotaba sobre el puño derecho del espíritu pelirrojo, emergió una espada, brillando con brillo divino empujada hacia adelante. Escrita en la leyenda, era una espada que ponía el viento al mando del usuario, y podía penetrar a través de cualquier escudo o pared para infligir heridas penetrantes de las que nadie podía recuperarse. Una vez que se lanzó el ataque del oponente, no hubo escapatoria. Fue nombrado acertadamente por su propósito. Fragarach. La represalia. El espíritu habló 3 palabras antes de alejarse en el silencio ensordecedor. Ya estás muerto. Un sol estalló en forma de una luz cegadora que no dejó nada atrás, excepto rastros de partículas espirituales que una vez más se canalizaron hacia el silencio. Abajo, vientos espirituales azotaban el área, el suelo bajo sus pies temblaba con cada choque y reverberante eco de acero. Las ataduras de la cadena que sostenían el podio del rey espíritu en alto crujieron y gimieron cuando toda la estructura mostró signos de colapso. Kisuke y los otros Shinigami que aún observaban las batallas desde el podio tenían expresiones cada vez más rígidas. Algunos miraban hacia abajo sobre sus pies, otros con ojos inyectados en sangre, y luego estaba Jin sonriendo todo el tiempo a pesar de que Rangiku se preocupaba por él por no molestarse en descansar de sus heridas, o tal vez estaba sonriendo por Rangiku. Nadie sabría nunca lo que está pasando detrás de esa sonrisa. En cualquier caso, la reacción de Jin fue extraña. Todos los demás estaban inquietos por una simple razón que irritaba su orgullo, sentido de valor o visiones del mundo. Estaban siendo marginados. Esto era descaradamente obvio. Muchos no sabían cómo sentirse al respecto, y muchos más se sentían resignados. Kisuke sumergió el borde de su sombrero sobre su rostro y tarareó mientras evaluaba la situación a su alrededor, y luego se volvió para observar el estado de sus compatriotas. Muchos todavía estaban heridos por las secuelas de la invasión de los Kinki a los Seireitei, y luego se debilitaron aún más para aumentar el entrenamiento en el Dangai. Lo que era peor, era que los esfuerzos de Kisuke para facilitar un medio para montar un contraataque habían fracasado en el sentido de que debería haber usado las ranuras Dangai para otros en su lugar. Había sido un poco demasiado optimista en las capacidades del Escuadrón Cero y descuidó el hecho de que a veces el poder no significa nada para saber. Los resultados de esto se mostraron en una escena en la que pocos parecían dispuestos a intervenir. Para Shinsui, bien podría haber sido karma, para otros indecisión.
El sonido de una cuchilla siendo desenvainada resonó a la marcha rítmica de pasos pesados. Los poderosos han caído. Las palabras de Tozen fueron aburridas, pero conllevaban la voluntad de una resolución firme. El peso de tu logro nunca puede soportar el peso de los pecados que quedan enterrados. ¿Dónde está la justicia si las personas que guardan y hacen las leyes se ponen del lado de los que cometen asesinatos? Ichibei y el resto de la Guardia Real que habían sido drenados de su poder por Aizen hicieron una mueca mientras desenvainaban sus espadas. No importa que sus cuerpos todavía estaban imbuidos de la carne y la sangre del Rey del Alma. En todo caso, todavía tenían la fuerza de sus cuerpos físicos. No era mucho, y todos lo sabían. Tozen los mataría, pero el hombre lo estaba arrastrando a través de su propia agenda, sin reivindicación. El órgano de gobierno del Seireitei no tiene nada que ver con los guardias del Palacio Real. Ichibei perdió la sonrisa. Lo había perdido desde el momento en que Aizen intervino y arruinó lo que podría haber sido la única oportunidad de cambiar las cosas. Hablas de justicia, pero actúas en traición. Hablas de pecado, pero no ves el tuyo. Al final, lo que buscas no es justicia, sino una salida para la venganza. ¿Y si lo es? Tozen se detuvo a solo unos metros de la Guardia Cero. Estaba completamente dentro de su rango de ataque. No insinúes que no estás involucrado. El Escuadrón Cero ha sido creado durante mucho tiempo para salvaguardar el arreglo original de las familias nobles de la Sociedad de Almas. En todo caso, es su influencia la que aprueba la continuación de proteger a aquellos que no son aptos para sus nobles títulos. Este mundo está retorcido. Este mundo establecido sobre su llamado equilibrio está equivocado. Mi amiga, la mujer que solo predicó la paz. Tozen estalló, su hoja desenvainada brilló y rasgó la débil defensa ante él como papel. La sangre comenzó a fluir, un corte horizontal que atravesó la orgullosa insignia de flores del Escuadrón Cero. El semblante de Ichibei cayó, un gruñido escapó de sus labios, mientras Senjumaru y los demás intentaban rodear a Tozen, pero fueron dejados a un lado por una explosión de energía espiritual como si nunca hubieran estado allí. Ella no hizo nada malo. Ella no veía a un niño ciego como una responsabilidad, sino como una amiga. Ella no fue asesinada por un hoyo en la búsqueda de su sueño como había imaginado, sino asesinada en tu sistema. Su asesino, impune y dejado libre. Es el deber de un Shinigami dar su vida por la paz, razonó Ichibei de manera uniforme. Lo había visto, había entendido los acontecimientos del pasado y la necesidad del equilibrio presente. La santidad y la armonía de los clanes nobles deben permanecer incluso a costa de unos pocos trágicos. Su sacrificio por el mundo permite algunas concesiones. Vivir en un mundo sin orden, sin estructura y regulación revertiría todo a la edad oscura. Tu pedido. Tu estructura. Tu regulación. No la nuestra. Tozen escupió con desprecio, cada palabra seguida por el sonido metálico del acero. Las chispas se rayaron desde el filo de una hoja, y el acero espiritual del cepillo de Ichibei perdió terreno lentamente ante la espada de Tozen. Hoy, entrego debido curso. Spit le voló mezclado con manchas de sangre, mientras Ichibei se veía obligado a retroceder una y otra vez. Por un momento, el desconcierto entró en los ojos de Ichibei cuando miró a este compañero Shinigami sin hacer nada. Por derecho, Kaname Tozen era un enemigo de la Sociedad de Almas en principio por su traición a los escuadrones de la Guardia de la Corte. Como tal, era evidente con quién el Shinigami debería ponerse del lado, y sin embargo, muchos solo miraron, inquietos por el nivel de animosidad que Tozen estaba mostrando. Más que nada, fue la alarmante implicación que Tozen había insinuado lo que puso a tierra sus pies. Ellos también tenían amigos y familiares. Imaginar a uno de ellos muriendo injustamente y al culpable liberado de la ley era nauseabundo. Por otra parte, no significaba que nadie actuara. Otro corte, y el agarre de Ichibei en su pincel de escritura fue liberado, el arma retumbando en un rollo en el suelo. El semblante de Ichibei cayó de inmediato. Conoce la justicia de un hombre pobre. Tozen giró verticalmente. Estruendo. Dos espadas temblaron mientras luchaban entre sí por el dominio, los dientes de Tozen apretaron de frustración. Kaname se dirigió hacia la figura a la que había llamado amigo antes que él. Komamura.
Saijin suspiró, con los hombros caídos mientras sostenía su espada con ambos antebrazos para defenderse del swing general de Tousen. Los dos se miraron en silencio, antes de que Tosen comenzara a aplicar más y más peso en su espada. Sal de mi camino. Viejo amigo. Sabes de mi objetivo. La única cosa vale más para mí que cualquier otra cosa. Saijin negó con la cabeza, detrás de él Ichibei comenzó a recuperar el aliento, irritando a Tosen sin fin. Lo defenderías a él y a sus compatriotas. Tosen prácticamente rugió, su tono gutural. El objetivo estaba a la vista, bueno, al alcance, y eso es lo que importaba. No. Defendería a mi amigo de cometer un error. Saijin puso más fuerza en sus brazos y redirigió la espada de Tosen al suelo. Matarlos no hace nada. Significa todo. Tosen gruñó, los dientes crujían juntos. Si todavía me tratas como a un amigo, hazte a un lado. No puedo. Saijin se mantuvo firme. Este no eres tú. Este no es el hombre que habló de paz y de llevar a cabo la voluntad de su amigo. Las venas aparecieron sobre la piel de Tosen, la ira y la frustración se mezclaron con la melancolía y el cansancio. Bastardo obstinado, murmuró, pero no hubo vuelta atrás. Una tercera espada apuñaló hacia adelante más rápido de lo que la mayoría podía percibir y terminó el choque de espadas de Tosen y Saijin. Aplaudir. Ahora, no hay necesidad de pelear. Jin aplaudió un par de veces para llamar la atención, y cuando lo hizo, sonrió de oreja a oreja. Akaname, es bueno verte. Solo escucha por un momento. ¿Quieres, o crees que puedes enfrentarte cara de perro mientras te apuñalo por la espalda? Puedo estar herido, pero debes saber la velocidad de mi espada. Los labios de Saijin se crisparon, la tensión prácticamente desapareció. Tosen apretó los dientes. Ichimaru. En cierto modo, era irónico que el único otro que viniera y desescalara la situación no fuera un miembro del Seiretei, sino otro traidor. O no, la mirada de un ciego. Jin agitó las manos con miedo fingido, riendo. Estoy aterrorizado, Ouchi. Tuap. Hitku-chan, ¿por qué Iri? Cállate. Ram-Hitku golpeó a Jin en la parte posterior de la cabeza nuevamente, revelando que Jin no tenía la fuerza para resistir y mucho menos atacar, mientras su cuerpo casi se arrugaba ante el golpe. Nervioso, y las mejillas ardiendo por las travesuras de Jin en público, Ram-Hitku resopló antes de arrastrar a Jin por el matorral de su Shiakuso. ¿Con qué demonios crees que te estás involucrando en tu estado? Ran-chan. No me hagas Ran-chan. Hiku. No lo escucharé, idiota. La cabeza de Jin se desplomó, los pies se arrastraban por el suelo mientras intentaba aplacar a su amigo de la infancia. Entendiendo que Jin no se interpondría en el camino, la luz parpadeó a través de las facciones de Tosen. Sin embargo, la intervención de Jin fue más que suficiente para despertar a los demás de su aturdimiento. Dejando a un lado las diferencias de opinión, eran cortos como eran. Por otra parte, nadie podría dejar de lado a Jin para haber esperado este resultado antes de actuar. De alguna manera, era tan aterrador como Aizen. De repente, Tosen se encontró muy superado en número cuando el Shinigami se reunió detrás de Kisuke, quien dio un paso adelante. Lo siento, pero incluso tan débiles como están ahora, la Guardia Real puede tener sus usos para cambiar la situación, intervino Kisuke mientras cortaba una línea distinta entre Tosen y todos los demás. Sus poderes pueden haber sido drenados, pero sus cuerpos permanecen como contenedores que podrían asimilar la energía robada del Rey del Alma por Aizen e Iwatch. Es lo que Ichibei y los demás planeaban hacer antes de que Aizen interviniera. ¿No es así, Ichibei? Tienes razón. Mejor el poder en nuestras manos que un megalómano, admitió Ichibei. Se levantó del suelo y se quitó la suciedad de la ropa con la dignidad de su estatura. Tosen estaba lejos de impresionarse, pero se burlaba en cambio. Mejor el poder en manos de los justos que el hipócrita. Se burló. Kisuke no estuvo de acuerdo. Aizen está lejos de ser justo y mucho menos libre de hipocresía. No estaba hablando de Aizen. Tosen negó con la cabeza y retiró su espada, sabiendo que tendría que esperar otra oportunidad. Los miró a todos. Esto no ha terminado, murmuró antes de desaparecer en un instante. Kisuke parpadeó ante la respuesta de Tosen, pero frunció el ceño y decidió no detenerse en ella. Lo que importaba ahora era qué hacer desde aquí.
La idea básica que era directamente accesible para él era recuperar el poder perdido del Rey del Alma utilizando la Guardia Real como recipientes de repuesto. Por otra parte, Masaki parecía estar haciendo un buen trabajo de eso por lo que había podido inferir cuando Masaki había sido llamado por los hoyos. Al final, Kizuke dedujo que él y Aizen habían llegado a conclusiones similares al estado actual de Masaki, por lo que no es de extrañar por qué se llevaron a Masaki. Por supuesto, uno específicamente no estaba tomando bien este desarrollo y ya estaba más allá del punto de agitación. Kizuke cerró los ojos y gradualmente los abrió a la vista ante él, como era de esperar, pero Kizuke tenía que al menos intentarlo, y sin. No voy a dejar a mi esposa e hijos solos, y Sin cortó bruscamente a Kizuke, ajustando su auri antes de decidir mejor y quitárselo por completo. No iba a luchar como capitán o Shinigami, sino como esposo y padre. El auri crujió cuando Isin lo descartó y cualquier valor que tuviera o simbolizara antes de poner un pie en el aire y desaparecer en un paso de flash como Tosen. Ni siquiera se molestó en esperar a que Kizuke o cualquier otra persona intentara convencerlo de que reconsiderara sus acciones. Un gruñido nostálgico resonó. Ese es el tío que conozco, resopló Kukaku. Sin embargo, sus manos estaban tan apretadas en puños, que sus palmas sangraban por sus uñas cavando a través de su piel. Su atención y ansiedad no estaban en Isin, sino en Kallen que estaba insensiblemente flácida mientras colgaba sobre el hombro de Milarose. ¿Qué le hicieron esos bastardos? Los labios de Kukaku se tambalearon, haciéndola tartamudear mientras murmuraba. Ni Kukaku, Kizuke ni los demás habían podido notar el breve intercambio entre Kallen y Pernida a raíz de la explosión que hizo pedazos a Pernida. Por lo tanto, cuando Kallen se derrumbó abruptamente gritando, Kukuka solo fue retenida cuando Ganju la derribó al suelo. Los dos estaban demasiado débiles para involucrarse, y obviamente estaban amargados por eso hasta el punto de frustrarse, pero al menos sus preocupaciones disminuyeron un poco cuando Kallen fue tomado en una de las manos de Loyou. Sin embargo, solo disminuyó. Perra lo lleva como una especie de muñeca de trapo. Kukaku rechinó los dientes mientras que Ganju no estaba mejor. Kizuke se rió entre dientes. De la forma en que lo veía, era bueno si Kallen estaba vivo. Un poco de trato rudo no importaba. Lo que sí importaba eran otras cosas como los que están por encima de sus cabezas. Si el padre se ha ido, entonces no hay duda. Esa es mi familia, los ayudaría incluso si son hoyous. Karin saltó en el aire y desapareció, probablemente en la misma dirección que Isin, hacia donde estaban Ichigo y Masaki. De nuevo, como era de esperar. Kizuke suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. El Bankai de Kizuke que permitió a sus aliados heridos luchar ya lo estaba consumiendo lo suficiente, y ahora tenía que idear otro medio para revertir la situación para mejor. No tuvo más remedio que quedarse quieto y pensar para minimizar el consumo de sus reservas, mientras maximizaba su tiempo para reflexionar, dejando el resto a sus propios pensamientos. La plataforma se sacudió y se sacudió, las cadenas que la sostenían en alto, gimiendo por las continuas llamaradas espirituales nacidas del choque de poderes. Bueno, viejo, silbó Shunsui, una mano rascando el volante de su perilla. Nunca pensé que veríamos el día en que dejaríamos que Hoyous luchara en nuestro nombre. Yamamoto tampoco. Peor aún, todo lo que podía hacer en su estado actual era mirar. A su alrededor, lenguas de llamas suaves chisporroteaban en suaves brasas a pesar de que Yamamoto no invocaba su espada. Sutilmente, Yamamoto dejó escapar un largo suspiro. En algún lugar de este mundo de espadas y acero, Ryujin Haka lo estaba llamando en reflexión. No pudo evitar recordar sus encuentros pasados, y sobre cómo Ryujin Haka siempre había tratado de perseguirlo. Tal vez realmente había una razón. Ryujin Haka nunca se equivocaría. Tal vez, realmente había sido demasiado terco, o tal vez era demasiado viejo y estaba basado en la tradición. En cualquier caso, los días del pasado ya no estaban, y su fuerza estaba muy lejos del hombre que solía ser. Mirando en la dirección donde Coyote y Lie habían estado luchando, Yamamoto sintió ahora más que nunca, la debilidad de la edad. Las palabras de Iwatch para él en la sociedad de almas no habían estado equivocadas. Yamamoto Shigekun y Henry Sai se había debilitado. No, en todo caso, había cambiado.
Si esto era algo bueno o malo, era difícil de decir, pero más simple de observar. Oh, la ironía del pasado. Una vez, fueron los Oyous y Kinki a merced del Shinigami, y ahora fue el Shinigami a merced de ambos. Yamamoto gruñó, el aguijón de sus heridas disparó un dolor punzante en todo su cuerpo. Sin embargo, no dejó escapar una sola palabra, ni hacia sí mismo, ni hacia las palabras bastante contundentes de Shunsui. En cambio, sus ojos enjutos se cansaron, su barba blanca que fluía perdió su brillo en la resignación. El ciclo había dado vueltas. PFT. Nuestro nombre. Soifon escupió y hizo una mueca mientras registraba lo que Shunsui acababa de decir. El hombre no había sido exactamente muy sutil al respecto, y lo que era peor, era la falta de urgencia en el trasfondo. Soifon sintió que se formaban nudos en su estómago, retorciéndose y revolviéndose en reflejo de su creciente incomodidad e indignación. ¿No pueden verlo todos? Ella estresó, silbando. Estamos en el segundo curso. ¿Qué crees que pasará si ganan los Oyous o Kinki? Todos seguimos nuestros caminos alegres y pretendemos que no tenemos diferencias entre nosotros, ¿o no eliminarías un problema de raíz? En efecto. Era lógico pensar que las palabras de Soifon eran las más lógicas. Muchos Shinigami, incluido el propio Shunsui, reconocieron el punto con un gesto cortante, y cuando la opinión comenzó a oscilar, una voz intervino. No llegaría a eso. Motas de luz bailaban en el aire como luciérnagas, el espíritu Zanpakuto curando a Jushiro sacudiendo la cabeza. En cambio, es más probable que todos podamos seguir nuestros caminos alegres, como dijiste, aseguró. Soifon hizo una mueca, frunciendo los labios con dudas. ¿Y debemos confiar esa conclusión solo en tus palabras, espíritu? El espíritu de la vaina sintió como si fuera debido curso. Era lógico pensar que el hombre que el espíritu de la vaina conocía no era uno que siguiera la lógica de los demás para empezar, pero ¿cómo podría alguien tomar sus palabras al pie de la letra más allá de Shunsui? Tristemente, noble espíritu, no podemos arriesgar nuestras vidas y las vidas de los demás por su posición. Ana negó con la cabeza, su cabello trenzado se deshizo mientras la resolución sangraba en sus ojos. Soifon estuvo de acuerdo y asintió con la cabeza. Ella frunció el ceño, golpeando un pie sobre el suelo mientras reflexionaba en voz alta. O bien necesitamos conservar nuestra energía si queremos poder hacer algo, o hacemos algo ahora. Después de que Soifon terminó de hablar, inevitablemente cruzó los brazos, resopló y miró a regañadientes hacia Kisuke, esperando que tuviera algún tipo de plan. Puede que no le guste el hombre a nivel personal, pero reconoció su ingenio e intelecto. Todos lo hicieron. Seguramente, ya se le había ocurrido algo incluso ahora. Lo hizo. O al menos Kisuke solía hacerlo. Inicialmente, Kisuke habría querido garantizar la seguridad del Rey del Alma y proceder desde allí, pero con la intervención de Aizen y la rápida escalada de hostilidades y eventos, se había quedado honestamente tambaleándose. Sin embargo, todavía era un genio. Alguien que pudiera adaptarse a la situación y tratar de planificar desde allí. Los labios de Kisuke se adelgazaron, una mano se colocó sobre su barba desaliñada, su pulgar descansando debajo de su barbilla. Yoruichi sin palabras se acercó a su lado y colocó una mano sobre su hombro. Si se le ocurría algo o no, nadie podía culparlo. Yoruichi sería el primero en protestar de lo contrario. Eventualmente, Kisuke comenzó a formular gradualmente un plan de acción, con la cabeza levantada. En su análisis sobre las lecturas energéticas del vasto de blanco, y sus propias observaciones del antiguo ecomundo, ciertos principios habían salido a la luz. Luego estaban sus datos sobre Aizen, y las últimas teorías sobre Iwatch. Todo a partir de aquí dependía de quién saldría victorioso durante este conflicto, o a quien quería que saliera ganando. Tal como estaba ahora, probablemente era mejor permitir que los Oyous eliminaran a los miembros del upper echelon de Iwatch antes de pasar a los grandes jugadores. Hasta entonces, Kisuke rebuscó en algo que había estado guardando en una bolsa en su persona, antes de sacar algunos artículos y distribuirlos a quienes lo rodeaban. Esto es lo que hacemos. A un lado, el espíritu Zanpakuto de la vaina frunció el ceño y suspiró. Si las acciones de alguien o de un grupo fueron correctas o incorrectas, al final fue una cuestión de perspectiva. Esto, ella podía admitir a regañadientes, pero no cambió el sentimiento de decepción.
Con el tiempo, lo verán, seguramente. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate Staikookin. Patreon.com/Parcasius. Discord. GG/Q512C8. Gracias a Sedition por este. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Anton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 76. Del escalón superior restante de Iwatch, solo quedaron dos, uno de ellos Askin Naglevar. Askin era un hombre larguirucho, ni robusto ni demasiado musculoso, pero más cercano a una ramita. Sí. Una ramita debido a la naturaleza holgada de la ropa que llevaba. Sin embargo, al perder su capa, uno sería testigo del físico de un velocista debajo de la camisa blanca de manga larga que llevaba. Su cabello era de un color oscuro, y peinado hacia atrás con un tipo de pomade que tenía su flequillo casi pulido. Su mandíbula era cuadrada, y sus pómulos denotaban una expresión juguetona, casi exagerada, contrastada por un comportamiento relajado. Su espalda estaba constantemente encorvada, y su brazo metido en los bolsillos holgados de su pantalón. Sin embargo, su comportamiento había cambiado gradualmente mientras tomaba nota de las otras batallas que ocurrían a su alrededor. Si la muerte de Perdina fue suficiente para causarle malestar, entonces la muerte de Lille lo desconcertó. Lille era el capitán del escalón. Su derrota fue más un golpe a la confianza de Askin de lo que estaba dispuesto a admitir, y todo fue culpa de ese traidor. Explosión. $. Askin maldijo, mirando el rayo amarillo de aniquilación que casi lo golpeó. Un giro de bailarina fue todo lo que logró salvarse del golpe. Como dije, mujer. Askin gruñó, acariciando apresuradamente sus manos sobre su trasero para apagar el fuego causado por un rasguño de la explosión anterior. Solo deja de dispararme por un minuto. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Explosión. Otra explosión destruyó el suelo bajo los pies de Askin y lo hizo caer por el aire. Perra loca. Casi me atrapa de nuevo. En lo alto, los rasgos helados de Arribel se enfriaron mientras apuntaba la punta de su espada hacia Askin. La espada hueca pulsó con otra oleada de energía espiritual, y un cero de aleta de tiburón explotó. ¡Oh vamos! Askin se lanzó hacia adelante, cayendo sobre el suelo antes de dispararse y correr, dejando una estela de polvo y escombros, formando una nube detrás de él. Arribel rechinó los dientes. A pesar de todas las fanfarronadas de Askin, Arribel no dejó de notar que Akin había logrado esquivar cada disparo que había disparado. Los reflejos y la agilidad mostrados fueron suficientes para al menos colocarlo del lado de la precaución. Más allá de su personalidad excesivamente excéntrica, puede muy bien haber un peligro sustancial. Oh, el tipo silencioso, conozco a tu tipo. Tratando de actuar todo genial y distante. ¡Qué mentira! Ustedes bastardos son simplemente antisociales. Quizás estaba pensando demasiado. La frente de Arribel se torció, sintiéndose más molesta que confundida. Era la primera vez que se encontraba con un oponente tan animado en medio de una pelea. Solo estaba tratando de provocarla. Lo sentía, pero no caería en algo tan rudimentario. Frunciendo los labios, Arribel decidió retrasar su forma de liberación, sabiendo que su uso sería una bendición, ya que la curaría de todo daño una vez activada por primera vez. Además, contra un oponente que no había logrado darle una onza de aprensión mientras luchaba, parecía ser demasiado desperdicio. Además, no podía decir si Askin estaba huyendo de ella por el simple hecho de huir, o alargando la distancia entre ella, sus aliados y cualquier efecto que Silente estuviera teniendo en ellos. En cualquier caso, más que el hecho de que sus ataques no estaban aterrizando, la personalidad de este hombre era algo que incluso Arribel estaba teniendo problemas para procesar. ¿Fue eso, un par de binoculares? En efecto. Askin había mantenido un par de binoculares en su persona que ahora estaba usando para escudriñar a Arribel mientras sus piernas se desdibujaban por su velocidad de carrera.
Fue una hazaña notable de destreza, agilidad y control, pero todo aparentemente por las razones equivocadas. Estimo que el tamaño es de alrededor de 40, 24, 35, no está mal. No está nada mal para el afortunado bastardo que consigue este. Arrivel frunció el ceño y disparó otro tiro, cortando al bastardo. Si nada más acerca de este hombre, era experto en provocación. No el cabello. Una vez más, Askin se encontró apenas esquivando el camino, solo para reanudar el sprint una vez más. Una contracción se formó sobre la frente de Arrivel, su paciencia se agotó. Después de una cuidadosa observación y tratando de probar las aguas, rápidamente llegó a sus propias conclusiones. En lugar de creer que Askin estaba actuando de esta manera simplemente para provocarla a perseguirlo o atraerla a una trampa, ¿qué pasaría si la trampa en sí fuera solo para distraerla? Seguramente, ella haría más de una diferencia si tomara fotos de Iwacho para ayudar a Sun-san y los demás. De todos los que peleaban, Arrivel podía decir con confianza que su lado tenía el menor daño colateral y tensión. La propia personalidad de Askin y la falta de contraataques solo acentuaban los puntos enumerados de Arrivel. Inevitablemente, se sintió estafada. ¿Estás realmente débil? Era la primera frase que Arrivel había dicho desde el principio. Realmente estaba perdiendo el tiempo aquí. Askin se sobresaltó, casi tropezando con sus pies cuando Arrivel se detuvo abruptamente, harto de su persecución y mirándolo como un insecto. Débil. Askin señaló con un dedo tembloroso, indignado. Todavía no has visto nada. Toma esto si te atreves. Arrivel entrecerró los ojos cuando notó que Askin preparaba lo que parecía ser un ataque real, con un brazo levantado y el otro en posición de lanzamiento. Bola de regalo. Askin declaró, con una mano apretada sobre el antebrazo de su brazo derecho y actuando como un aparato ortopédico. La luz explotó, formando una burbuja que contenía una densa cantidad de energía espiritual que se lanzó desde la mano de Askin. Fue lento. Comedicalle sí. Con los labios temblando, Arrivel disparó un 0 e inmediatamente golpeó el ataque, solo para tararear sorprendido por el gran poder de la explosión resultante. Fue lento, pero Arrivel se dio cuenta de que no sería bueno soportar uno de esos de cerca. Y mucho menos si el ataque tuvo otros efectos no vistos a través de la detonación. Un crujido de movimiento hizo que Arrivel sacudiera su atención hacia adelante. Cuando hizo, la pupila de Arrivel se dilató, notando a Askin repentinamente a unos pocos pies de ella. Regalo malo. Arrivel se tensó. Si fue algo como el otro ataque, preferiría evitarlo si es posible. Ella sonaba para crear distancia, solo para no ver nada. Absolutamente nada. Askin le estaba haciendo una mueca, señalando con el dedo y resoplando. Jaja. ¡Qué idiota! Arrivel apretó los dientes, dándose cuenta rápidamente de que había estado jugando. Askin estaba frente a ella de nuevo. Regalo malo. Arrivel se tensó una vez más, repitiendo su acción anterior, solo para caer en el mismo fango frustrante. ¿Ves la expresión en tu rostro? Tendré que presentarte una sorpresa de regalo en algún momento. Esta jodida. No la cara. Arrivel hizo una mueca, cortando hacia adelante con su espada, solo para que Askin esquivara dramáticamente una vez más. Arrivel no podía entender cómo este bastardo se mantenía al día con ella, más que eso, la sensación de ser jugado era molesta. Después de todo, no podía asumir que Askin no estaba atacando, ya que el riesgo de ser atacado era bastante alto. Regalo va. Arrivel retrocedió cautelosamente una vez más, solo para detenerse a mitad de camino cuando vio que no volvía a suceder nada. Arrivel nunca había entendido el concepto de obtener disfrute del dolor de otro, pero imaginar su espada destripando a este tonto era catártico. Triburún, Arrivel hizo florecer su espada, eligiendo participar en un combate cuerpo a cuerpo mientras permanecía hiperconsciente de su entorno. Ella no era una tonta que perdería la racionalidad por molestia o enojo. Lo que sea que Askin estuviera haciendo, tenía que haber una captura de algún tipo, seguramente. Oye, míralo. Eso podría haberme golpeado. Ese era el maldito punto. Regalo va. Aunque desconfiaba de lo que puede o no suceder, Arrivel decidió continuar sus ataques con un aire de aprensión.
Ya se había echado atrás 2 veces, y había tal cosa como ser demasiado cuidadosa cuando consideraba su imagen y su fuerza general. ¿Qué habrían dicho los demás si la hubieran visto jugar así? Por lo menos, Arribel sintió que era lo suficientemente fuerte como para resistir un ataque de su oponente. Por lo tanto, ella llamó al farol de este bastardo. Solamente, realmente no fue un farol. Desde debajo de los pies de Askin, un círculo oscuro se extendía y se expandía a su alrededor, abarcando a Arribel dentro. Por un segundo, Arribel no sintió nada, luego Askin chasqueó la lengua y dio una pose de buen tipo. Buenas noches, estás muerto. ¿Qué? Arribel tuvo un segundo para registrar lo que Askin había dicho, y en el siguiente, sintió que su cuerpo se balanceaba, su visión se nublaba a pesar de liberar furiosamente su energía espiritual para contrarrestar cualquier ataque que la golpeara. Escupió sangre de inmediato, sus rodillas se rindieron sobre ella y su cuerpo se arrugó hacia adelante boca abajo. Sus dedos se crisparon, la confusión mezclada con la furia descarada en sus rasgos. Era como si cuanta más energía espiritual producía instintivamente para protegerse, peor se sentía. Los estremecimientos caían arriba y abajo de su cuerpo, sus brazos convulsionaban cuanto más intentaba moverlos. ¿Qué pasó? Askin apareció frente a Arribel, un pie presionando triunfalmente sobre la pequeña espalda de Arribel. ¿Qué hizo este apuesto bastardo? Debes estar preguntándote sobre esto. Arribel hizo una mueca, tratando de empujar su cuerpo hacia arriba en posición vertical con sus brazos, pero apenas logró levantar la cabeza, cuando Askin usó más fuerza y la inmovilizó hacia abajo. Ahora que lo pienso, no me he presentado. El problema con ustedes, los tipos silenciosos, es que todos son felices y gatillos, sonrió Askin para sí mismo, con una sonrisa engañosa. Bueno, ahora que las cosas se han calmado, el nombre es Askin Aglevar, el trato de la muerte, y tú, mi cariño, has activado mi tarjeta trampa. Arribel volvió su mirada hacia Askin y la miró en silencio. Sin embargo, tuvo que lidiar con lo que la afligía primero. ¿Puede este idiota callarse? Puedo decir lo que estás pensando incluso sin que digas nada. Askin se estremeció de terror simulado. Eso es lo que pasa con ustedes, tipos silenciosos. Siempre es resplandor esto, o resplandor aquello, pero déjame decirte, a veces una sonrisa puede recorrer un largo camino, ¿sí? Arribel no se dignaría esa respuesta con una respuesta. En cambio, eligió usar el tiempo que Askin estaba usando para tonterías para concentrarse en sí misma. No parecía haber nada malo con ella física o espiritualmente. Sus reservas sentían lo mismo, y su condición general era en realidad bastante decente. Entonces ¿qué? Desafortunadamente, esta pelea ha terminado. Askin desenvainó su espada y la colocó contra el cuello de Arribel, canalizando energía espiritual en su espada con la esperanza de realizar un contraataque. Un jadeo escapó de la garganta de Arribel, sus ojos se abrieron al darse cuenta. Mi energía espiritual. Oh, ¿lo descubriste? Como se esperaba de una belleza fría de tipo silencioso. Askin estaba más que dispuesto a recompensar una mente deductiva. Sí, tienes razón. De hecho, es tu propia energía espiritual trabajando en tu contra. He administrado una dosis letal, bueno, más de lo contrario realmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un espíritu poderoso no sería aplastado por su propia presión espiritual? Bueno, usando mi trato de la muerte, prácticamente he bajado tu resistencia natural a tu propia energía espiritual para 0. Cuanto más fuerte seas, peor estarás, y tú, mi cariño, eres bastante fuerte. Simplemente permanecer despierto contra la producción natural de tu energía espiritual debería ser un logro monumental, y estás haciendo precisamente eso. ¡Qué encomiable! Si es así, entonces ella solo usaría su fuerza física. Arribel tensó sus músculos mientras retiraba por completo su energía espiritual. Sin embargo, su fuerza física por sí sola resultaría inútil contra Askin, cuyas reservas de energía espiritual no eran más débiles que las de Arribel. Askin pisoteó a Arribel, formando grietas sobre los restos del palacio del rey espíritu por el que estaban luchando. ¡Qué trágico! ¿Alguna última palabra? Oh, ¿qué esperaba? Siempre es lo mismo con tus tipos.
Askin apuñaló, apenas pudo extraer sangre cuando una explosión repentina lo alejó, y separó a Rivel a quién sabe dónde. La nube de polvo y escombros ciertamente no ayudó a las cosas. Hoy. No matamos a robar aquí. Askin se quejó. Si quisieras matarla conmigo, podrías haberlo pedido. De hecho, el ataque que había golpeado a Askin no solo apuntaba a él, sino también a Rivel. Toda la plataforma en la que Rivel y Askin habían estado fue volada en pedazos esparcidos por el viento. Ella vivirá. He notado su durabilidad en mis notas, fue una pronta respuesta. Más bien, estoy más interesado en ti. Anulación de resistencia de algún tipo. ¡Qué habilidad tan interesante! ¿Y lo eres? Askin se estremeció, no le gustó la mirada en los ojos del recién llegado. ¿Quién soy yo? Apareció un hombre, con el cabello rosado hasta los hombros barrido hacia atrás y un uniforme blanco limpio sobre su cuerpo. Largas uñas pintadas crecieron de sus manos, y un pequeño fragmento de máscara cubrió su ojo izquierdo. No soy más que un humilde científico, es Ayelaporro Grans. Grans inclinó la cabeza, una sonrisa intrigada se extendió de oreja a oreja mientras miraba a Askin. Ahora bien, comenzamos un experimento. Gracias por leer, y perdón por el capítulo más pequeño. Terminé teniendo un pequeño dolor de cabeza, y no tuve tanto tiempo para trabajar en este con la actualización de A Different Kind of War solo unos días antes. Próxima actualización. Nacimiento de una leyenda B2. .com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. K. El pico solitario. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmazon.com/dp/b08bddgn7z.